Muchas veces me he quedado pensando en todo esto que ahora es mi vida. No es el azar lo que me ha traído a este lugar que ocupo. Claro que todo esto sería absurdo si fuera cierto lo que mis supercríticos afirman cuando dicen que yo, una mujer superficial, escasa de preparación, vulgar, ajena a los intereses de mi patria, extraña a los dolores de mi pueblo, indiferente a la justicia social y sin nada serio en la cabeza, me hice de pronto fanática en la lucha por la causa del pueblo. Yo misma quiero explicarme. Quiero que los hombres y mujeres de mi pueblo sepan cómo siento y cómo pienso. Que sientan conmigo las cosas grandes que mi corazón experimenta. He tenido que remontarme hacia atrás en el curso de mi vida para hallar la primera razón de todo lo que ahora me está sucediendo. Desde que me acuerdo, cada injusticia me hace doler el alma como si me clavase algo en ella. Recuerdo muy bien que estuve muchos días triste cuando supe que en el mundo había pobres y había ricos. Eva Perón viene de la adversidad. Esa palabrita hay que tenerla bien en cuenta, de la adversidad. Ella tuvo una desgracia que podemos decir era desgracia en ese momento, porque siendo hija natural de don Juan Duarte, ¿no?, un estanciero de la zona, tenía un núcleo familiar que lógicamente no aceptaba a quienes habían sido las hijas o de su compañera o concubina, como quiera llamarlo, doña Juana. Así que la última fue la pobre Evita que no lo querían reconocer. Esa condición de hijo natural escandalizaba en aquellos tiempos. Y además era mujer, que también era una humillación en ese tiempo, ¿no es cierto? La mujer en ese tiempo era un personaje secundario, que cuando alguien le decía que su esposa había tenido un chico y era mujer, se lamentaba en general porque no era la que traía la posibilidad de trabajar. Otra humillación es que era pobre. Una familia pobre donde la madre hizo grandes esfuerzos para mantener a los chicos, especialmente después de la ruptura con don Juan Duarte. Eso provoca, por un lado, que la mamá, Juana Ibarguren, tenga que mantener sola a sus 5 hijos y que, por el otro lado, deba trasladarse para mejorar su situación económica a la ciudad en los años 30. Quizás esto haya influido en la rebeldía de ella. Hay anécdotas simples, pero que pueden evidenciar esa discriminación, ese sufrimiento y algunos recuerdos de las maestras se relacionan con esta participación de Evita en los actos escolares, ¿no? Y su rebeldía, sus ganas de protagonizar. Un día visité la ciudad. Vi sus barrios de miseria y por sus calles y sus casas supe que ahí también había pobres y había ricos. Y cada vez que regreso de mis viajes al interior del país, me acuerdo de aquel primer encuentro y vuelvo a experimentar la sensación de íntima tristeza que tuve entonces. Roma, París, Londres, Nueva York son las capitales del mundo. Pero aquí está Buenos Aires, un refugio cosmopolita de América, un crisol de multitudes, una nueva y maravillosa capital del mundo. Evita siempre tuvo una fuerte inclinación artística. Ya desde chica las hermanas siempre referenciaban su vocación por la declamación, el canto y sobre todo el teatro. Y en el año 1934, a través de conseguir una audición radial en Buenos Aires, logra venir junto con la mamá. Y eso fue lo duro para ella.
encontrarse en un día con su valijita de cartón y verse perdida. Y entonces ella empieza a caminar por todos esos lados buscando algo para poder proyectarse, tener una recomendación y poder entrar, ya fuera en teatro, en radio o en cine, hasta que va a la compañía de León Zárate, me acuerdo que me dijo, y ahí le dan un papelito, una entrada y una salida, pero se lo hicieron más porque vieron la voluntad de esa muchacha que quería surgir. Lo que posibilita que desde el año 34, a través de distintas audiciones y actuaciones, pueda desarrollar durante un poco más de una década su trabajo como actriz en cine, en radio y en teatro. Hasta que Dios quiere que haya un terremoto en San Juan. Un terremoto que causa tantas víctimas y que nos duele a todos los argentinos. Los fríos titulares no reflejan el tremendo desastre. El sismo se ha sentido en casi toda América, pero el epicentro del drama está en la ciudad inmolada. Ya estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón, el coronel. El hombre que había tomado una estatura extraordinaria porque llegó con una revolución que él la había proyectado, de la cual era el inspirador de todo eso, pero que no había querido tener un primer nivel. Se empezó a hacer la asistencia, se empezó a movilizar el país. Y los artistas se ofrecen a Perón para hacer una colecta en beneficio de las víctimas de San Juan. Hoy, a poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños, que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. Lo que sí escuchamos era que había entre las artistas, que estaba Eva Perón también, y era la única de las mujeres que eran actrices que se había trasladado a San Juan. Y ahí Evita toma contacto con Perón, y Perón dice que era tanto el entusiasmo que tenía para colaborar, y le demostraba a él tanta sensibilidad y tanto amor al prójimo, que se termina enamorando. Por fin llegó mi día maravilloso, el día en que mi vida coincidió con la vida de Perón. En aquel momento sentí que su grito y su camino eran mi propio grito y mi propio camino. Me puse a su lado y atiné a decirle con mi mejor palabra: si es la causa del pueblo su propia causa, por muy lejos que haya que ir en el sacrificio, no dejaré de estar a su lado hasta desfallecer. Él aceptó mi ofrecimiento. Aquel fue mi día maravilloso. Ella le agarra y le dice al general: coronel, después de escucharlo y ver su lucha, yo voy a dar la vida por la lucha, porque es lo mismo que yo siento en mi corazón. Es muy difícil que cuando uno empieza una relación vea realmente a quien tiene enfrente. En general lo inventa. Él vio en ella a la página en blanco sobre la que él podría escribirlo todo, a la alumna dócil. Y Evita también se equivocó viendo en él al hombre de poder con el que ella soñaba, como la actriz que era muy corriente que una actriz soñara con un militar poderoso, con botas, pero básicamente al padre que ella no había tenido. Y ahí comienza ese gran romance donde no privaba otro interés. Sí, estaba bien la atracción de una mujer hermosa y un tipo pintón, pero estaba más ese ideal que los dos comulgaron y que hicieron razón de su vida, ¿no?
realmente la figura de Evita es algo que se acrecienta con el tiempo. Es una figura que a mí personalmente, de todo el peronismo, es lo que más me conmueve. Evita no solamente era mujer, Evita era pobre, Evita era hija extramatrimonial, Evita era artista. Ser artista hoy es un plus espectacular, pero en los años 30 ser un artista era lo mismo que sinónimo de casi de prostituta en la República Argentina para ciertos sectores de la sociedad, con lo cual la pobre tenía todos los estigmas encima. Así que Evita fue realmente una revolución dentro de la misma revolución. Le dio a la mujer un lugar del cual ya no nos van a poder mover. ¿Qué queda de Evita hoy? El legado de ella, sus ideas, su ejemplo, su fuerza, su pasión, todo. El presidente de la República al acto con que se celebra las fiestas de los trabajadores en la Secretaría de Trabajo y Previsión. El coronel Juan D. Perón hace uso de la palabra. Ese cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los realizadores a los teorizantes fue la consigna rígida a la que ajustamos nuestra acción estatal. Hemos sido fiel a ella porque entendemos que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Desde los bordes del camino empezaron a apedrearnos con amenazas, insultos y calumnias. Vieron avanzar a Perón y se reían porque creían que estaba loco. Pero cuando descubrieron que el loco incendiaba y que el incendio se propagaba por todas partes y ya les tocaba en sus intereses y en sus ambiciones, entonces se alarmaron y se organizaron en la sombra, se juramentaron hacerlo desaparecer. A partir de ese momento la oligarquía empieza con un ataque feroz. Los milicos generales y todo eso que venían de una rancia oligarquía lo odiaban a Perón. Como un coronel que vino de abajo, así, que no tenía la sangre azul. Empezaron a conspirar, lo querían destruir y la forma que comenzaron a tratar de destruirlo es atacándole ese flanco que era pueblo, que se llamaba María Eva Duarte. Había mucha especulación en cuanto a, primero, las intenciones de Evita. Segundo, el hecho de que un coronel, en perspectiva de cargos elevados dentro del Ejecutivo Nacional, esté rodeándose de una actriz, porque no era una profesión bien vista para la época en ese sector. Y a Perón le criticaban eso, ¿cómo va a estar él la primera figura que ya estaba impulsando y se decía que iba a ser presidente de la República? Perón transgredía las normas de la época, llevan primero blanqueando a Evita y diciendo que era su novia, su mujer. Y segundo, que iba a todos los actos oficiales, al Te Deum y a las reuniones de gobierno. Eso va a ser una de las cosas que le van a cuestionar fuertemente a Perón. No va a ser obviamente el detonante de su caída en octubre del 45, que debe renunciar a todos sus cargos, pero era un hecho que se sumaba. En realidad el detonante era la política social llevada adelante por Perón en aquel entonces. Farrell va el día 9 a Campo de Mayo para tratar de ver si puede aplacar los ánimos. No lo consigue y entonces a media tarde le dice a Perón que tiene que renunciar. Si no hay renuncia de Perón, tiene que renunciar al otro, a María Eva Duarte. ¿No? Esa era la condición. Para que Perón se quedara tenía que renunciar a Eva Duarte. Llega Perón y dice, a mí nadie me impone nada, y mucho menos sacar a quien es la mujer de mi vida. Perón renuncia a todos sus cargos. Era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y presidente del Consejo de Posguerra. Perón renuncia el 9 y el 10 a la mañana se reúne con un grupo de gremialistas. Y no se sabe bien si la idea surge de Perón o de los gremialistas, pero la idea que surge es que el 10 a la tarde él se despida de los trabajadores como secretario de Trabajo. Perón era un político mucho más inteligente y audaz que los demás generales. Los demás generales no se dan cuenta que no hay que dejar hablar a Perón. Dejar hablar a Perón en ese momento era estar derrotados. Rudy
Rudy Freude, le dice, bueno, ¿qué va a hacer? No, me voy porque tengo la impresión de que me van a matar o me van a detener. Cuando el día 12 a Perón lo detienen, lo sacan de Buenos Aires para evitar esas manifestaciones, para que no tenga contacto con los trabajadores, ¿no? Y queda Eva en su departamento, que comienza a ser el lugar de reunión, donde íbamos todos aquellos que éramos del grupo. 13 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón es detenido en el Tigre y trasladado en el cañonero Independencia hasta la isla Martín García. La CGT declara un paro de 24 horas y todo el pueblo argentino se vuelca a la calle para exigir la libertad de Juan Domingo Perón. Yo creo que hay muchos que dicen, Evita fue la que movilizó a los obreros. Yo siempre dije, eso no es cierto. Ella no conocía a los gremialistas, no es como después que ella conoció a los gremialistas. Ella no tenía un conocimiento de los gremialistas ni de los políticos, conocía a algunos que iban a visitar a Perón, nada más. El 17 de octubre del 45, ¿sabe cuál era la preocupación de Evita? Era la posibilidad de que atentaran contra la vida de Perón. No fue por los barrios a levantar a los obreros, no es así. Y el pueblo trabajador se empezó a movilizar, se movilizaba por todos lados, en la zona sur, oeste, ¿no? Y venían sobre la capital federal en manifestaciones hacia lo que había sido la Secretaría de Trabajo y Previsión, o era todavía la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es donde está el Consejo Deliberante hoy en día, y otros venían para la Plaza de Mayo. Salíamos y pintábamos en las paredes, Perón, 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 queremos a Perón. Descamisados fueron todos los que estuvieron en la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945. Los que cruzaron a nado el riachuelo viniendo de Avellaneda, de La Boca, de la provincia de Buenos Aires. Los que dispuestos a todo, incluso a morir, desfilaron aquel día inolvidable por la Avenida de Mayo y por las diagonales que conducen a la Casa de Gobierno. Los que todo el día reclamaron a gritos la presencia del líder ausente y prisionero. Cuando a Perón lo ponen preso en la isla Martín García, esos 2 o 4 semanas que estuvo preso ahí, él se cartea con Evita. Y le escribe una carta de amor que para mí debería estar en el anecdotario de las cartas de amor de la historia. Porque le dice cosas tan tiernas, tan enamoradas, tan propias de alguien que amaba y se sentía amado, que sería bueno que las chicas y los chicos las leyeran un día para que sepan lo que es el verdadero amor. Perón tomó contacto con ese pasado de ella y ella tomó el contacto con el pasado de Perón. Fueron a la provincia de Chubut, recorrieron algunos de los lugares de la niñez de Perón y se casan en Junín a los pocos días del 17 de octubre. Ella se va metiendo cada vez más en la vida de él. Se recuerda siempre que se juntaban los dos en la confitería Múnich que había frente a la Costanera, donde él hablaba incesantemente, casi él hacía una especie de ensayo de los discursos que iba a dar, y ella deslumbrada de lo que él le decía acerca de que las masas iban a ser las protagonistas, que se terminó la época de las minorías, lo que Perón diría después en el colegio militar, ¿no es cierto? Yo puedo decir que el romance de Eva y Juan fue corto. ¿Por qué? Porque desde el momento que Evita lo conoce a Perón empieza una vida bastante convulsionada para ellos dos. Nos casamos porque nos quisimos. Y nos quisimos porque queríamos la misma cosa. De distinta manera, los dos habíamos deseado hacer lo mismo. Él sabiendo bien lo que quería hacer, yo por solo sentirlo. Él con la inteligencia, yo con el corazón. Él preparado para la lucha, yo
dispuesta a todo, sin saber nada. Los santos que usted me nombra no son de mi devoción. Yo solo tengo 2 santos, Santa Evita y San Perón. Ese artículo, que ya no me acuerdo nada ni quién lo escribió ni de dónde salió, pero me marcó, ¿no? Me marcó esa frase y me quedó ahí dando vueltas. Yo soy español, así que cuando vine acá prácticamente yo no sabía nada ni de Perón ni de Evita, y si sabía algo era todo negativo. De a poquito, digamos, yo fui descubriendo a Perón y Evita primero con la gente. Cuando iba a las casas me llamaba la atención que estaba el cuadro de Evita, el cuadro de Perón, al lado estaba el crucifijo, en las casas de los pobres. Esta tengo aquel, la tengo acá, esta chiquita también, y aquel es Perón. Jesús no vino a hacer la iglesia, vino a construir el reino. El reino es justicia, es paz, es que haya vida y es que los pobres sean el centro. Y que los pobres sean el centro porque tienen que dejar de ser pobres, ¿no? Porque eso atenta a la dignidad. Yo creo que ese Evita lo tenía clarísimo, ¿no? Y por eso que el pueblo pobre le tiene a Evita como alguien realmente vivo y realmente presente, como un santo. Estamos haciendo actuar. Me gustaba cuando se abrazaba con los pibitos todos sucios, pero él los tenía en brazos. Es la única, para mí es la única. Cuando Perón tomó la bandera de la justicia social, los argentinos sumergidos eran infinitamente más que los pocos privilegiados que emergían. El país marchaba a la deriva. Todo había sido entregado al extranjero. El pueblo sin justicia, oprimido y negado. Nuestra riqueza era una vieja mentira para los hijos de esta tierra. Veníamos del golpe del 30 contra el gobierno constitucional de Irigoyen, en el cual general Uriburu mediante asume en el año 31, en elecciones fraudulentas, el general Justo. Eso inicia lo que se denominó la década infame. Los tiempos habían sido muy difíciles, la falta de trabajo todavía se había notado muy mucho. Perón encontró casi más de 600.000 desocupados cuando asumió en el 46. Y no conocíamos la fruta, no conocíamos un juguete. Esperábamos que en los carritos que llevaban la fruta, que se vendía por canasto en aquel tiempo, tiraran la picada, la levantábamos nosotros, le limpiábamos la mano, la frotábamos en el pantalón y la comíamos. Esa fue mi niñez. No fuimos los privilegiados de la época de Perón, que a los pibes no les faltaba nada. Hasta que aparece Perón. Y ahí se corta la década infame. 6 de mayo de 1946. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Cuando Perón gana las elecciones de febrero del 46 y asume el gobierno en junio de ese año, la gente empezó a ver que al lado de Perón había una mujer que parecía tener, y efectivamente tenía, una gran intimidad con Perón. Ella juega un papel importante desde el principio, que es la conexión de los delegados, los trabajadores en general, con Perón. Y Evita empieza a recibir todos los conflictos. Ella veía en Perón algo más que la figura de un presidente. Veía en Perón el líder natural de las clases humildes y desposeídas de la Argentina. Y ella abrazó esa causa con un gran fervor, con una gran pasión, que poco a poco fue conociéndose en el pueblo. Y ella, que era desconocida, comenzó a tener una presencia que fue creciendo rápidamente.
Eva no pudo gozar de un poder personal, sino que tuvo su poder gracias a su marido. Y su marido y todo este sistema de la Argentina de aquella época creían firmemente en el sacrificio de la mujer. Era indudable que mientras Perón se disponía a trabajar con alma y vida en su empresa justicialista, había que hacer algo más. Yo sentía que ese algo más me tocaba a mí, pero francamente no sabía cómo hacerlo. Por fin un día me animé. Me asomé a la calle y empecé a decir más o menos esto. Aquí estoy. Soy la mujer del presidente. Quiero servir a mi pueblo, a los descamisados. Y ahí empezaron a llegar hasta mí, unos personalmente y otros por carta. Fue en aquellas cartas que empezaron a llamarme, cariñosamente, Evita. En el año 46 empieza la campaña de Evita para concientizar vía mensajes de radio, reuniones en las iniciales unidades básicas o centros de estudio o ateneos, la necesidad de que la mujer pueda elegir y ser elegida, que tenga los mismos derechos políticos que el hombre. Introducir en la vida argentina un factor como este fue una verdadera revolución. Por eso comenzó a despertar inmediatamente el interés de la gente. ¿Quién es esta mujer cuyos antecedentes eran relativamente inexistentes? ¿Qué era ella? Una actriz que de alguna manera no había triunfado en el arte y que de la noche a la mañana es capaz de decir un discurso que conmueve a las multitudes. Era realmente una mujer que llegaba mucho, porque ya en ese momento ya trascendía más su presencia en el gobierno. Cuando el poder comenzó a cambiar los datos de la relación y ella empezó a brillar con una luz demasiado fuerte, pienso que Perón empezó a sentirse celoso, competitivo, y ella cada vez más consciente de esto, cuidaba precisamente de que esto no se acentuara, y entonces en sus discursos cada vez exageraba más la adoración, la idolatría, diciendo y repitiendo lo que tanto dijo en el libro La razón de mi vida. Perón es el sol, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que siento, se lo debo a Perón. Porque nosotros vamos a cuidar de Perón más que si fuera nuestra vida, porque nosotros cuidamos una causa, mi general, es la causa de la patria, es la causa del pueblo, es la causa de los ideales que hemos tenido en nuestro corazón durante tantos años y que hoy, gracias a Perón, estamos de pie vivirnos. Lo que impresionaba de Eva eran varias circunstancias. Primero, era una mujer joven y bellísima. Segundo, era una figura per se, porque ella misma trastocó ese rol tradicional de la mujer del presidente para conseguirse en lo que ella llamaba la abanderada de los humildes. Por esta reivindicación que había hecho Perón, también nació un odio muy visceral de un sector. Y era inconcebible para la sociedad o para vastos que una mujer hiciera política y que una mujer más que política se convirtiese en una líder. Evita adoptó el discurso del radioteatro, un discurso nacionalista, retórico, patriotero, en el que ella repetía solo soy una humilde mujer, cuando en el fondo sabía muy bien que no era una humilde mujer. Eso era su discurso, al que ella le daba de todas maneras un acento tal que aún oyendo esas cosas hoy nos resulta impresionante por el fuego. Pero ella era una resentida, entonces ayudaba a los que eran como ella o más abajo que ella. Y estaba totalmente en contra de los que estaban cualquiera que fuera arriba, ¿no? Una cosa tan humana, tan sencilla, tan simple, que la gente quiere jerarquizar no sé con qué. Evita no hizo otra cosa que cumplir con un deber. Lo cumplió. Llama la atención porque muy pocos lo hacen. Estamos en la localidad de Moreno,
en el comedor y hogar por los pibes, algo surgido de la necesidad propia del barrio y de la necesidad propia que tenemos las mujeres, muchas veces como crear herramientas para protegernos y para ir resguardándonos entre nosotras mismas. Hay una multiplicidad de imágenes de Eva, de construcciones sociales sobre qué fue Eva o quién fue Eva en la Argentina, ¿no? Nosotras recobramos la Eva que tiene un sentido más transformador, la Eva que implicó la posibilidad de que las mujeres nos integremos a la política, pero que al mismo tiempo la política sea una herramienta de transformación social. Yo quería ser como ella. Cuando era más chica quería ser como ella. Y acá construí todo esto con fuerza de ella, porque siempre pensé en ella. Y bueno, acá estoy. Yo te digo, si vos acá querés una imagen de Eva, estás sentado a los pibitos que están ahí sentados en las hamacas y que estás durmiendo en la cuna. Esto no es verso, ¿eh? Evita no fue solo un símbolo del peronismo, sino fue un símbolo para el conjunto de las mujeres argentinas. En cualquier casa de nuestro pueblo, en la mayoría sigue habiendo altares, fotos, ideas de el momento de mayor dignidad de nuestro pueblo en la Argentina. En un gigantesco avión de la fama llega la esposa del presidente argentino y desciende en compañía del secretario privado del general Perón, señor Juan Duarte. El viaje de Evita a Europa se inscribe dentro del marco de la tercera posición que plantea Perón. Hay que ubicarnos, fin del 46, principio del 47, inicio de la Guerra Fría. La posición de los bloques hegemónicos de aquel momento hace que Perón plantee una tercera vía. Una vía equidistante del socialismo marxista-leninista y del capitalismo que planteaba mayormente Norteamérica. La ayuda social que nosotros brindamos no solo a España, sino a otros países europeos, va a tener un rostro y es el rostro de Evita. Tenía un protagonismo en su época en el mundo que fue mucho más el que a veces se ha querido transmitir en algunos textos cuando dice, no, fue a dar trigo a España. Sí, fue a dar trigo, pero dio discurso político, pero peleó por los derechos de una militante política presa. Por otro lado, es mostrar un rostro joven, una imagen actual, un modo de verse de la Argentina, de una Argentina que hacía 10 años era colonia británica. Y en Europa la recibieron bien, la esposa del general. Hay que ver que anduvo entre reyes, príncipes, princesas, lo más granado de Europa. Estaban enloquecidos. Una belleza que sale de un pueblo, con tanta elegancia, tanta sutileza, pero qué extraño. Esperaban ver una paisana bailando el malambo, no sé qué esperaban. Se encuentran con una belleza, y así fue. En un acto de extraordinarias proporciones, los obreros de España despiden a la señora María Eva Duarte de Perón, horas antes de su partida hacia Roma. Lo que ella trajo a la vuelta del viaje fue una gran desilusión respecto a una Europa que siempre se vendía como la meca y como el ejemplo, y que en la posguerra, con la hambruna, con la violencia, con el desempleo, con las ciudades destruidas, no eran esa imagen con la que ella había querido encontrarse. Ella siempre decía que ella había ido a aprender y que en más de un caso había visto lo que no quería que nunca ocurriera acá, ¿no? Se inaugura el asilo para ancianos Coronel Perón en la vecina localidad de Bursaco. La ceremonia es presidida por la señora esposa del presidente de la República y al acto asiste el canciller de España, doctor Alberto Martín Artajo. Y cuando vuelve de Europa, ahí vuelve con todo el ímpetu y la claridad de lo que tiene que hacer, ¿no? Y es que ahí empieza con el tema de la fundación y entiende la fundación como una herramienta de ayuda al Estado hasta que, según decía ella, la revolución justicialista dé sus frutos. En principio, la Fundación Eva Perón trae un trabajo moderno de una proto-organización no gubernamental, aunque tenía mucha influencia del gobierno, pero es la primera institución o asociación civil que va a encarar una actividad
integral en el marco social. Pero que se da de una manera distinta como se daba antes, porque Evita le impregna a la fundación de un misticismo, de una solidaridad, de un carácter humano que no tenían el apoyo que podría dar la vieja sociedad de beneficencia. Eva lo que hizo es toda la agenda del Estado convertirla en una agenda rápida, de alta velocidad. Entonces solucionaba, por eso se creó esa especie de Estado social paralelo que es la Fundación Eva Perón. Eso es toda la energía de Eva Perón desplegándose. Entonces ahí es donde ella produce un hecho revolucionario. En el partido de 4 de junio, poco después del comienzo de las clases, se inaugura la Escuela María Eva Duarte de Perón. Asiste a la ceremonia la esposa del primer magistrado, acompañada por el secretario de Educación, el ministro de Hacienda y altas autoridades provinciales. Se hizo con la contribución de todos. El trabajador aportaba un día de jornal, que muchos criticaban, pero después cuando tuvieron una necesidad, sabían que ahí iban y encontraban la solución. Con el aporte del gobierno, de las empresas, llegó a tener un capital muy grande. Ayudó, no hay ninguna duda que ayudó, ¿no? Pero ayudó al estilo Robin Hood, digamos. Era a costa de las arcas del Estado y de la plata que les presionaba y que le sacaba a los empresarios, ¿no? Aunque exactamente no eran como Robin Hood. Robin Hood todo lo que robaba lo entregaba. Ellas se quedaban con parte de lo que se robaba. Entonces era una mezcla de ayuda social, digamos, y de demagogia. Otros inventan que esto, pero tanto inventan que hacen de Evita un monstruo que no lo fue. Las obras de la Fundación surgen de la necesidad de los descamisados. Para darles vivienda tuve que construirlas, y para construirlas hubo que organizar equipos de técnicos y de obreros. Para atender a los ancianos desvalidos hubo que construir hogares de ancianos. Para poder alojar los niños huérfanos o abandonados, hubo que organizar la construcción de los hogares escuela y sembrarlos por todo el país, porque en todas partes la miseria había hecho sus víctimas contra los niños. Y así fue naciendo poco a poco todo lo que ahora es una realidad. Posibilitó un nivel de organización que excedía el marco del Estado, con un esquema de asistentes sociales, enfermeras, educadores, que cubrían todos los establecimientos y lugares en los cuales dependía la Fundación. Le dio alma al pueblo, escolaridad a todos, comida, no comida de lástima, sino que se la ganaran, ladrillos para que se hicieran las casas, se hicieron enormes barrios, ellos mismos los hacían. Con el tiempo se vinieron abajo. Lo que ahora son villas eran barrios, no había villas. Con eso te digo todo. Nunca más en la Argentina hubo una obra social de esa envergadura y que funcionara con la precisión que funcionaba. Eva tenía una cantidad de colaboradores y realmente desde que llegaba la carta de la persona que pedía hasta que se le mandaba lo que necesitaba era todo un mecanismo de relojería que funcionaba a la perfección. Con todo gusto dejaría que mis eternos críticos leyeran alguna vez toda esa cantidad de angustiosos llamados que son las cartas de los humildes. Únicamente así, tal vez, comprenderían todo el daño que han hecho al país 100 años de opresión oligárquica y capitalista. Únicamente así, tal vez, entenderían que la ayuda social es indispensable y es urgente. La carta se la escribí en el año 47. Yo le pedía trabajo y si era posible en Villa Mercedes. Me contestó Eva Perón, me contestó y me nombró de mensajero en Villa Mercedes. Yo a veces estas cosas las discuto con algunos cuando dicen que Eva Perón únicamente ayudaba a los peronistas, ¿no? Eva Perón no sabía quién era un niño más que le escribía y el trato que me daba era muy afectivo. Me decía que mi deseo se cumplía, me pedía que cumpliera yo también con la función en la que se me encomendaba.
Sí, como una recomendación. Era como la mamá cuando le recomendaba cosas a uno. El ángel es alguien transparente, furioso, porque quiere arreglar todo de un solo golpe. Furioso y transparente. El ángel es hermoso. Y Evita tenía todo eso. Irradiaba una luz. Eva, cuando formula esa amenaza famosa, ¿no?, de que no va a quedar ni un solo ladrillo que no sea peronista, está como diciéndonos: voy a desmontar toda la ciudad, voy a agarrar cada ladrillo, lo voy a convertir en peronista y voy a reconstruir una ciudad justicialista. Digamos, eso también es la función de la Gran Madre, ¿no?, dar origen y parir esa gran ciudad. Ciudad Evita es un fruto de esa Eva, ¿no?, de la Eva del rodete. Y de hecho, lo que es visible en la planta urbana de Ciudad Evita, si uno la mira desde el cielo, es ese gran rodete, y que es el emblema del poder de Eva, ¿no? El rodete es Eva en acción. Ciudad Evita fue un ejemplo del ascenso social de grandes sectores de la población. El general Perón expropia las tierras de Ciudad Evita en el año 1948, con la idea de hacer una ciudad, lo que se llamaba en ese momento una ciudad para los trabajadores. Pagábamos 150 pesos de alquiler al banco hipotecario. Cuando uno llegaba a completar el valor de la casa, entregaban la escritura. Cuando se habla de igualdad de oportunidades, Ciudad Evita fue el ejemplo más claro de igualdad de oportunidades. Porque acá en el mismo barrio convivíamos gente con un nivel cultural diferente, con un nivel económico diferente, culturas del interior con culturas que hacían a la capital, porteños y provincianos, todos amalgamados, juntos en un mismo ideal de superación. Esta era la idea que tenía el peronismo de cuál debía ser la vivienda social para los argentinos. Evita no está muerta porque el espíritu de Evita, en cada uno de los que recibió una parte de este amor, sigue existiendo. La placa está borrada, falta el escudo y atrás está roto, ¿ves? Todo sucio como está y abandonado. ¿Por qué el lugar de Ciudad Evita que conmemora a Perón? Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Lo primero que tuve que hacer en el movimiento femenino de mi patria fue resolver el viejo problema de los derechos políticos de la mujer. Durante un siglo, políticos de todos los partidos prometieron muchas veces dar el voto a la mujer, promesas que nunca cumplieron. Hoy, la mujer argentina puede votar. El voto es su instrumento poderoso y con él las mujeres del mundo tenemos que conquistar todos nuestros derechos, o mejor dicho, el gran derecho de ser simplemente una mujer. Eva, centralmente lo que creo que logró en la Argentina es la visibilización masiva de las mujeres. Me parece que nosotras estábamos desde siempre, solo que cuesta mucho que aparezcamos en la historia con nombre propio. La lucha por los derechos políticos y civiles de las mujeres en la Argentina es muy largo, empieza a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con las sufragistas de principios de siglo, las socialistas, las anarquistas, las librepensadoras. Lo que ocurre con Eva y lo que ocurre con el peronismo es que por primera vez el reclamo por los derechos de la mujer no se hace de una manera aislada, sino se hace dentro de un proyecto de país. El Partido Peronista lo incorpora como rama, como partido autónomo, el Partido Peronista Femenino junto con el Partido Peronista Masculino. De hecho, era el partido de mujeres de más afiliadas en Occidente. Y eso posibilitó
que mujeres de distintas extracciones sociales, políticas, que nunca habían militado, que no habían tenido participación, pudiesen meterse en la cosa pública, pudiesen acceder a cargos y pudiesen darle una visión femenina integral a las cosas de Estado. Ahora, estas mujeres que empiezan a ser delegadas, empiezan a aparecer en la lista de diputadas, ¿no? Empiezan a aparecer ocupando lugares, empiezan a consolidarse como tales, ¿no es cierto? Empiezan a tener iguales derechos que el hombre. Lo que ella hizo es que pudiéramos irrumpir en la vida pública todas con mucha fuerza, desde el voto femenino, que fue la gran conquista, que empieza en el 47, digamos, pero que bueno, se consolida con el primer voto en noviembre del 51, hasta el protagonismo en las unidades básicas femeninas, en el Partido Peronista Femenino y en la universidad, la incorporación masiva de las mujeres a la universidad, la creación de la escuela de enfermeras, que se dignificaba una profesión que acá estaba bastante mal vista, el tema de los hogares de mujeres, los hogares de tránsito, todo lo que significaba igualar un país de mucho contraste y de mucha desigualdad, ¿no? Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Yo sé que mi trabajo de ayuda social no es una solución definitiva de ningún problema. La solución será solamente la justicia social. El amor es darse, y darse es dar la propia vida. Salía de la residencia a las 9 de la mañana y a veces volvía a la 1, a las 2, a las 4 de la mañana, pero no de farrear, sino de atender a sus humildes, porque hasta que no se iba el último, ella no se retiraba de la Secretaría de Trabajo y Previsión. No se quedaba quieta nunca, nunca. Era un moto perpetuo, una desesperación por hacer. Es que ella sabía que la vida era corta para ella. Y había días que terminaba de rodillas en el sofá porque la cola no la aguantaba más de estar sentada. Esa era Evita. Esta mujer trabajaba hasta la madrugada. Y la madre le decía, estás enfermo. Decía, no, que voy a estar, no tengo nada. En la capital federal se inaugura un nuevo establecimiento filantrópico, el Hogar de Tránsito de la Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Asisten al acto el presidente de la República, su señora esposa, el cardenal se primado, descompone autoridades un día de civiles, enero militares del año y 1950 en un acto en el sindicato de taxistas. Ivanisevich la opera de una supuesta apendicitis. Cuando la está operando, él observa que el apéndice está sano. Hace una exploración abdominal, palpa que hay un engrosamiento en una zona del parametrio, que es una zona que está al lado del útero, y entonces obviamente, habiendo palpado eso, él piensa que puede haber un cáncer. Entonces termina la operación, habla con Perón, le comunica esto e intenta decirle a Evita que ella tenía que estudiarse para descartar que tuviera una enfermedad, no le dice cuál. Ella negaba y tomaba fuerza de donde fuera para no caer, la mataba el dolor, no le valían los calmantes, nada. Se le caían las lágrimas, pero seguía atendiendo a la gente. Porque decía, una necesidad de alguien de mi pueblo vale más que una lágrima o un dolor mío. Se sabía, se comentaba que sí, además se la veía que estaba, el aspecto ya se veía que estaba. Ella no quería reconocer, dice, que estaba enferma, pero ya estaba grave, tenía un cáncer avanzado, ¿no? Tal vez el fanatismo nuestro hacía que nosotros dijéramos, no, Eva Perón no puede tener cáncer, es demasiado buena, es una mujer que nos ha ayudado tanto. Pero ella sigue realizando su vida tal cual es, hasta que, bueno, le dicen que es otro tipo de problema, que la van a operar, no le dicen que va a venir un cirujano norteamericano, que es un especialista en eso. Ella se opera el 11 de noviembre
la acompañaba el doctor Finochetto al Eva Perón de Lanús. Y cuando se para el coche en el portón, que le abren el portón para entrar, empieza a llorar. Y se da vuelta y le dice a Finochetto, pensar que esto lo dice para que se curaran mis grasitas y ahora me tengo que venir a hacer curar yo. Estaba en el apogeo de su carrera política. Tanto es así que, obviamente, ella tiene la creencia en un primer momento que ha sido curada tras la operación. Y eso es lo que le dicen, lo cual lamentablemente después se demostró que no era cierto. Todo, absolutamente todo en este mundo contemporáneo ha sido hecho según la medida del hombre. Cuando el hombre nos dé un lugar en sus decisiones trascendentales, habrá llegado la hora de hacer valer nuestra opinión. Ese debe ser nuestro objetivo. Cuando llega el punto de la reelección, Perón cree que el ideal de él es que la vicepresidenta sea Evita y crea el operativo de que la proclamación de ella sea por parte de la CGT, en un acto multitudinario, es decir, que con el aval del pueblo. La estrategia era posicionar el nombre de Eva como candidata a vicepresidenta. Por un lado era un marco simbólico, se destacaba la labor de Eva en lo político y en lo social acompañando a Perón, y por el otro lado era el simbolismo de la mujer, porque iba a ser el primer cargo más elevado que una mujer iba a ocupar en la Argentina, vicepresidenta de la Nación. Habían venido en bicicleta todo el país, no en bicicleta, venía en sulky, en carreta, a caballo, y la gente había llegado y había hecho una especie de vivac alrededor, dormían ahí afuera, en manta, se hacían de comer, todo el 9 de julio era un parque, era increíble la imagen. Y después empezaron a llegar los trenes, arrancaban desde Retiro, se venían por Libertador y tomaban 9 de julio, era impresionante, el parque, todo. Estamos hablando de poco más del 10% de la población. El Cabildo Abierto el 22 de agosto del 51, que llevó adelante más de 2 millones de personas, era una población que eran por censo 18 millones, era más del 10% de la población. Fue pasando el día y nos agarró la noche a nosotros. O sea, con eso que Eva no se decidía y le pedía a la gente que calmara, y la gente la acosaba un poco, que diera una respuesta. Todo lo que hice, no lo hice nunca para ocuparme de una posición política en mi país. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes de mi patria. La gente lo que gritaba, lo que se expresaba al último, que ya, ahora ya, quería la respuesta ahora, o sea, que fuera la vicepresidenta. Y ella, ahí fue cuando sollozó un poco, pues se abrazó con Perón y pidió unos días para contestar, que le dieran. Y ella le pedía, por favor, le hacía así a la gente para que le diera esa posibilidad. Por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Yo he hablado con las personas, con algunas personas que estuvieron en ese balcón. Perón la tira para adentro y le dice: Evita, hasta aquí llegamos, basta. Yo no creo que sea ese un legado válido y me gustaría que el renunciamiento no formara parte del mundo femenino. El problema no era su enfermedad, el problema era que Perón iba a tener traspiés en el desarrollo de su gobierno con los sectores medios, el ejército, la iglesia, los partidos políticos, hasta dentro de su movimiento. No era solo el avance de ella, más allá de su enfermedad o no, sino el avance de la mujer y del sector obrero por sobre el sector burocrático político. Evita toma esa decisión porque no quiso crearle más problemas a Perón. Esto tiene que ver con la relación
un poco competitiva que se estableció entre Perón y Evita a partir del momento en el que ella llegó a tener un poder tan enorme como el que tuvo. Ella juntaba poder conscientemente, no era nada inocente. Ella se cuidaba muy bien de decir que ella no tenía una ambición personal, porque la ambición personal estaba muy mal vista en ese momento. Pero de todas maneras ella estaba cobrando un poder enorme que probablemente a partir de cierto momento a Perón le empezó a molestar, a inquietar. No, ella sabía que no podía. Ella lo tendría pensado, ya Evita no. En 9 días no se hace nada, más una cosa tan seria. Además que en esa época era machista, esa época, ¿te acuerdas, no? Ni íbamos a soñar que una mujer podía ser presidenta, ni vicepresidente. Qué extraña era esa mujer, que deja a la madre, deja a la familia, deja todo. Y sale a hacer el bien, sin mirar a quién. Porque ella nunca pidió nada. No era una mujer política. Ni creo que se desviviera por una vicepresidencia tampoco, ¿eh? No era. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. La mayoría de nosotros somos de familias peronistas, criados en casas brindadas por el gobierno de Perón. Inauguramos el gimnasio en el 2007. Esto empezó tratando de sacar a los pibes de la calle, haciendo baby fútbol, y nosotros viéndola ante la necesidad de los pibes, que les faltaban un montón de cosas, empezamos con la merienda y el comedor. Tratamos de que los pibes no estén en la calle, sino que vengan acá y compartan un poco de deporte, que se sienten y merienden con los compañeros. No es solo jugar a la pelota y me voy a mi casa. Es uno de los pocos clubes en Capital Federal donde no se cobra la cuota social. Es un espacio en donde el pibe, aparte de encontrar la contención de un grupo de adultos que los quiere y los cuida, encuentran un espacio en donde pueden hacer deporte y en donde pueden desarrollarse como ciudadanos de un barrio, de una ciudad. Eso es el legado de Evita. 17 de noviembre de 2007 hicimos una votación democrática y unanimidad salió Eva Perón. Creo que fue una mujer que le brindó todo a los derechos de los niños, a los ancianos, a las mujeres, pero inculcaba el deporte por sobre todas las cosas. Yo la quiero tomar como ejemplo de vida. A mí por lo menos me dejó el compromiso para tener una vida más digna y que haya más igualdad. Después del Cabildo Abierto, nosotros votamos en el noviembre del 51. Es la primera vez donde se hacen las listas con mujeres. Yo estuve como presidente de mesa. Y fue una linda experiencia, claro. Después ir a ponerse detrás de la mesa de los comicios y ver que la gente venía con las mujeres, ¿no? Fue emocionante. Sí, cierto, fue un golpetazo. Y ella vota desde la cama y pone el voto para las mujeres. Y desde la cama vota, que no podía ni levantar el brazo. Fue emocionante. Sí, cierto, fue un golpetazo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis cansados. Soy nada más que una humilde mujer de un pueblo grande. Dios me eligió a mí de entre tantas y me puso en este lugar.
Pero lo que hice y lo que hago es lo que hubiera hecho en mi lugar cualquiera de las infinitas mujeres que en este pueblo nuestro o en cualquier pueblo del mundo saben cumplir con su destino de mujer. Por voluntad de 5 millones de ciudadanos, el general Juan Perón fue reelegido presidente de la nación argentina. El mismo pueblo que en comicios libérrimos lo confirmó en la primera magistratura por un nuevo periodo y que frente al Palacio Legislativo aguarda con ansiedad desde temprano, exterioriza su júbilo al advertir junto al líder la presencia de la señora Eva Perón. La adhesión del pueblo hacia la abnegada luchadora alcanza aspectos impresionantes. Ya en el recinto, los legisladores y el público aplauden con entusiasmo al general Perón y a Eva Perón. Y en ese histórico instante, mientras el líder proclamado el libertador de la República va a cumplir con el requisito constitucional, el pueblo entero escucha a través de la radio su solemne juramento. Estalla incontenida la emoción del pueblo. Su voluntad soberana ha sido respetada y será fielmente cumplida. Perón a la mañana temprano le dice que hace mucho frío, que es un día destemplado, que ella tiene que quedarse, y ella no se queda, ella quiere acompañarlo, y lo acompaña efectivamente en el coche presidencial. Lo que se dice es que le pusieron como una estructura metálica de sostén para que pudiera mantenerse parado durante todo el viaje, porque ella estaba obcecada, quiere estar junto a su pueblo el día que Perón asume, que es el 4 de junio del 52, ¿no es cierto? Un mes y medio antes de su fallecimiento. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. La residencia presidencial, toda esa parte alrededor, la verja, todo eso y los pardones, era un mundo de gente que venía a rezar por ella. Yo creo que en ese momento hasta los más enemigos acérrimos de Perón y de Evita se sintieron tocados por la magnitud, la sinceridad que tenía esas demostraciones de dolor. Pero afuera de la residencia había cualquier cantidad de gente. Una larga cola de mujeres, sobre todo de gente humilde, que estaba ahí rezando, sabiendo que se moría Evita. Te digo que te toca la fibra del corazón eso. Estábamos angustiados. La radio chiquita, la Espica, que era en ese momento, que empezaban con los transistores, nos iba dando noticias a través de los noticiosos de Radio Nacional. Cuando vienen el primer comunicado a la mañana, donde dice que había empeorado el estado de Eva Perón. Después sobre el mediodía, que ya se había agravado, y a las 5 de la tarde que había entrado en estado de coma. Y ya a las 8, cuando dan la noticia, que la dan por Radio Nacional y toda la cadena, y bueno, ahí falleció Eva Perón. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Bueno, no te puedo transmitir el llanto, no el llanto ese fanático, el llanto silencioso que invadió todo eso y que se transmitió inmediatamente a la gente que estaba rodeando la residencia, ¿no? Un llanto silencioso de profundo dolor. La desolación más grande por las calles. Buenos Aires se quedó sin flores. Todo el pueblo cargado de flores. La gente lloraba. Y esta vez lloraban los contrarios también. Qué extraño. Se les venía estantería arriba a ellos también.
ni contento ni triste, para mí no tenía. Nunca le he deseado la muerte a nadie, pero hubo gente sí que estuvo muy contenta. El entierro se demoró 15 días porque era enorme la multitud de gente que quería despedirse de vida. Yo estaba al lado, a mí me tocaba como ministro, podía hacerlo, estar al lado del féretro. Y estuve mucho tiempo al lado del féretro, viendo la gente cómo lloraba, cómo la besaba, cómo la agasajaba y sobre todo cómo la sentía, cómo lloraba. El cielo ha bajado a la tierra para confortar el dolor de sus entrañas. Más de 600.000 antorchas encendidas por la Confederación General del Trabajo, cirios ante el altar del sentimiento popular, semejan estrellas de esperanza. Son constelaciones de amor y tributo emocionado de los que quieren iluminar la noche de su desamparo con la luz del eterno reconocimiento. Esa mujercita sostuvo muchas cosas y se fue. Y se fue la alegría, se fue la confianza, se fue todo eso. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los descamisados, por quienes he dejado gustosa en mi camino, girones de mi salud, pero no de mi bandera. Y les pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón como hoy, hasta la muerte. El legado de Eva para los argentinos es un legado primero de trabajo, de solidaridad, de esfuerzo compartido, de lucha. Eva Perón decía, donde hay una necesidad hay un derecho. Y hay mucha necesidad todavía en Argentina que nosotros únicamente la podemos superar pensándolo así. Si no lo sentimos, más vale ni lo intentemos, porque no lo vamos a saber hacer. Fue una figura excepcional. Si vos me preguntás en qué residió la excepcionalidad de su figura, yo te diría que los hombres o las mujeres, hay algunos que nacen predestinados. Nacen para cumplir determinado rol en la vida o en la historia. Evita fue una de esas. Vive en el corazón de todos. A pesar de los errores que pudo haber cometido. Errar es humano, ¿no es cierto? Y ahora ya está creado un mito, ¿no? Cualquiera que me escuche a mí ahora y que diga que lo que yo pienso así de Eva, si estoy loco, ¿no? Porque muy poca gente conoce, le digo, lo que realmente sucedió en este momento. Los mayores de 60 años, y no todos tampoco, o ignoran o han escrito una historia tergiversada, perversamente tergiversada, ¿no? Queda la polémica, la pasión. Para los que vivieron la época, la divisoria todavía existe entre peronistas y antiperonistas, ¿no? Y la figura de Eva lo revive a cada momento. Hoy de Evita queda un lugar que ella se ganó, que es el corazón de millones de argentinos. Ella está en un lugar donde nadie la puede tocar, que es el lugar de la fuente de inspiración y de la realidad. Y yo sigo amándola como aquella muchacha a la que yo visité cuando recién empezaba su carrera política, cuando tenía 26 años, cuando era una muchacha llena de vida, que venía a traer un mensaje nuevo en la Argentina. Yo creo que ella es la expresión más clara del ascenso social de la mujer. Es el símbolo de la mujer que sale de su casa, que vota, que interviene en las asambleas, que interviene en los sindicatos, que protagoniza, que es política. Hoy hay mujeres en cargos ejecutivos, bueno, la Presidenta de la República nuestra hoy, pero también en otros cargos ejecutivos, en gobiernos provinciales, municipales,
cargos legislativos y demás. Si Eva no hubiera hecho lo que hizo, tal vez nos hubiera costado muchísimo más, sin ninguna duda. Ahora los chicos, que hay muchas cosas ahora, ¿no? Fíjate que con la computadora se pasan el tiempo. ¿Quién pregunta en la computadora quién fue Evita? Nadie. Ahora creo que nosotros, los históricos, ¿no? La gente como yo, un poco menor, un poco mayor también, sí, tenemos que acordarnos. Es una obligación moral y es una obligación de conciencia de argentinos, porque hasta cuesta decir argentinos a veces. Somos muy duros, muy olvidadizos. Siempre he dicho que no me guía ninguna ambición personal. Y quizá no sea del todo cierto. Confieso que tengo una ambición. Una sola y gran ambición personal. Quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que en una pequeña nota, al pie del capítulo maravilloso que la historia ciertamente dedicará a Perón, algo que fuera más o menos esto. Hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en realidad. De aquella mujer solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita.